Tenemos el gran placer de tener hoy día nuestro sexto conversatorio internacional laboral y pues tenemos dos eximios profesionales, abogados de México y Colombia, aquí en unos minutos más voy a presentar. Darle la bienvenida a todos los participantes, a todos los amigos del SEG y a todos aquellos que se han registrado para el día de hoy. Este sexto conversatorio internacional laboral tiene que ver con la situación de todos los países, yo diría del mundo. Lo hemos titulado La reactivación y la impostergable generación del empleo. Creo que es un tema por demás coyuntural e importante. Sin más, quiero presentar al señor Alfredo Kupfer, de México. Charles Chapman es el abogado de Colombia, también amigo de la casa y muy honrado por la presencia de Charles el día de hoy. Alfredo, Charles, es un tremendo honor y placer poder compartir pantalla el día de hoy. Yo tendré la honorable misión de ser vuestro moderador. Así que la idea es que conversemos, o como dicen en México, platiquemos sobre estos temas que nos preocupan. Y bueno, antes de pasar a darles a cada uno la palabra, permítame plantearles el primer tema para ir directo al punto y así puedan ustedes también presentarse. En el primer bloque, yo quisiera, creo que es importante que podamos contextualizar la situación que las empresas y los trabajadores están viviendo el día de hoy en este proceso de retorno al trabajo, ¿no? Sabemos que hay una variedad de modalidades y una variedad de esquemas de retorno al trabajo, temporales, intermitentes, permanentes en oficina. Y sabemos que esto, pues, es un nuevo escenario que por más que digamos que ya es la nueva normalidad, pero aún muchísimos de nosotros nos estamos adecuando porque en casa, familiarmente, la situación pues es muy variada, ¿no? Y esto afecta el desempeño del trabajador, ¿no? La situación en casa, este tiempo que hemos estado aislados, unos más, otros menos, pero finalmente las circunstancias de la casa, de la familia o las familias alrededor nuestro afectan nuestro desempeño. ¿Qué experiencias han tenido ustedes en ese sentido en las empresas que ustedes asesoran con respecto a este retorno y a la pronta normalización del desempeño, del rendimiento del colaborador? Adelante, por favor, Alfredo y Charles. Muchas gracias, Néstor, y muy buenos días. Muy buenos días también a todos los que nos acompañan. Me da mucho gusto estar platicando e intercambiando ideas sobre lo que está sucediendo en la región. Y bueno, pues México creo que al igual que como ha sucedido en el resto de Latinoamérica, lo que ha sucedido con la pandemia ha sido un impacto muy fuerte a los negocios, al empleo. Ha sido desde luego el impacto más fuerte y más importante, pues es a la salud y a la vida de los mexicanos. Somos un país muy grande, con una población también enorme, y no obstante ello, somos el cuarto país con el mayor número de muertes a nivel mundial por el tema del COVID. Entonces, eso creo que da un poco el contexto de la severidad de la situación, y eso desde luego ha tenido un impacto también en el empleo y en las empresas enorme. Desafortunadamente también esto se ha combinado con una serie de factores que también han acrecentado el problema. Tenemos por primera vez en la historia de México un gobierno de tinte socialista y de izquierda.
el cual, bueno, pues tiene una política muy clara y lo cual nos parece que es correcta, de atender las causas, desde luego, de los más desprotegidos, de la clase más pobre en México, pero con toda esta situación ha dejado totalmente de lado a quienes generan los empleos, que es las empresas, la iniciativa privada, y esto pues ante la falta también de incentivos y de una política para la reactivación económica, pues también tiene un impacto tremendo en los empleos y en la generación de nuevas oportunidades. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues que además de todos estos factores, el regreso también al trabajo y a las oficinas ha resultado todo un reto. Las empresas desde hace meses han venido planeando en un retorno gradual a sus oficinas, en donde hay una serie de esquemas en donde están tratando de combinar el trabajo en casa con el trabajo en oficina, un sistema híbrido. Algunas posiciones podrían permanecer 100% en trabajo a distancia o trabajo remoto, y otras muchas tendrán que regresar de forma permanente a las oficinas. Sin embargo, ese plan gradual de regreso también ha tenido que ser interrumpido. Tenemos apenas unas semanas en donde estamos teniendo la tercera ola de contagios en el país y con una alta, muy alta tasa de contagios y de muertos nuevamente. Esto está obligando a que el regreso se detenga en las oficinas. Y en México hemos establecido un sistema que le llamamos el semáforo epidemiológico, que quiere decir que dependiendo de la luz del semáforo, va a poder existir la posibilidad de regresar o no. Y el día de hoy hemos regresado, ahorita nos encontramos en la máxima alerta, que es el semáforo rojo. En la Ciudad de México, por algunas cuestiones que nos parecen que son más políticas que verdaderamente de atender la realidad, se estableció un semáforo naranja, es decir, por debajo apenas del semáforo rojo, lo cual impide también, desde el punto de vista legal, un regreso completo con todas las características a las oficinas. Eh, un elemento más que le añado a toda esta complejidad, bueno, pues son además todas las medidas sanitarias que nos parecen totalmente necesarias y apropiadas que se han establecido para el retorno a las oficinas. Lo que pasa es que también esto requiere inversión por parte de las empresas. Y tenemos desde los aspectos muy sencillos, como pueden ser tomar temperatura y pedir a todos los que ingresen a las oficinas el uso de cubrebocas, pero también hay otros aspectos en donde se debe de tener separaciones físicas que se deben de implementar, de acondicionar en las empresas. Se debe también de acondicionar diferentes horarios, diferentes entradas y salidas, con una capacidad también limitada respecto a la ocupación de la oficina. Y todo esto, como ustedes podrán entender, también tiene, perdón, una afectación a las empresas, a sus negocios, a su productividad. Entonces, bueno, pues estamos en ese juego de muchas variables que están jugando y que además no tenemos una certeza absoluta. Este semáforo epidemiológico del que les contaba se establece de manera semanal. Entonces, cada semana podría cambiar el semáforo y con ello los ajustes que deben de hacer las empresas. Si el semáforo baja, podemos regresar con una mayor ocupación a las oficinas. Si el semáforo sube, tenemos que regresar nuevamente a la gente a casa. Entonces, esto convierte a un gran problema para el tema del desarrollo del negocio. Sabemos que la inestabilidad para los colaboradores de no saber si van a estar la siguiente semana trabajando en casa o en las oficinas, necesariamente afecta el curso de los negocios. Entonces, creo que tenemos frente a nosotros
desde luego grandes retos, pero también una gran oportunidad en las áreas laborales, de recursos humanos y de relaciones laborales, para poder encontrar los mecanismos más creativos y totalmente dirigidos hacia la persona, para encontrar precisamente esos elementos que permitan que la gente continúe enfocada en el trabajo, que continúe segura, porque eso es bien importante, que el colaborador, al sentirse seguro y protegido por su empleador, también eso lo transmita al momento de desarrollar su trabajo, y que, bueno, pues los objetivos que también se hayan fijado desde inicio de año, desde el año pasado, se puedan seguir cumpliendo. Insisto, hay muchos factores que van a poner a prueba esto, pero aquí es en donde nos parece que el talento en estas áreas son las que sacarán adelante los objetivos de las empresas. Dime esto, interesante, Alfredo, muchas gracias. Este tema del semáforo epidemiológico es una característica sui generis, creo yo. En todo caso, Charles, desde Colombia, también nos comentará. Y quisiera insistirle a Charles en el tema de qué manera pues estas condiciones hoy en día están afectando al rendimiento de las personas, ¿no? Que creo también las empresas están muy preocupadas en ello. Charles, bienvenido, por favor, buenos días. Gracias, Néstor. Bueno, buen día a todos. Un especial saludo para mi apreciado colega Alfredo. Un gusto estar con él y con Néstor aquí en este espacio organizado por el Centro de Excelencia. Siempre estoy contento en estos espacios académicos donde podemos compartir, máxime cuando estamos aquí en el vecindario entre hermanos mexicanos, peruanos, colombianos. Bueno, no, lo que nosotros estamos recomendando a las empresas en este momento frente a la coyuntura, pudiera decir dos recomendaciones transversales y después me voy a cosas como más prácticas, más puntuales. La primera es hacer foco en el tema de la seguridad y la protección al trabajador en las labores, porque sabemos que pues, la epidemia generó que las empresas trasladaron sus labores a los hogares de los empleados, los aislamientos, las cuarentenas, y ya la protección no es en el sitio de trabajo. Y eso de pronto generó una confusión. Aparte de eso, el tema físico de estar aislado, no podías ir al hogar del trabajador a revisar. Entonces, primero el tema conceptual de que trasladas el trabajo al hogar donde el empleado es quien protege su hogar, quien asume sus condiciones del hogar, pero ya no es el tema del hogar, es el tema del trabajo. Y hay un principio general en todos los órdenes legales en América Latina. La protección del trabajador es una obligación del empleador, en cabeza del empleador, es el titular del empleador. Entonces, le hemos hecho bastante énfasis a las compañías. Ojo, si el trabajo sea en home office, remoto, la protección sigue siendo tuya. Al principio de la pandemia tenía restricciones, pero en la medida que se fue liberando la movilidad, ya podías ir a revisar esas condiciones. Y había que hacerlo. Entonces, hemos hecho mucho énfasis en eso porque hemos encontrado, por ejemplo, empleados que trabajaban al lado de la cocina. ¿Qué pasa si ese tipo está en el computador y se explota la olla atrás? ¿Es accidente de trabajo? ¿No es accidente de trabajo? Entonces, miren todos los riesgos que puede tener y si tú no visitas, si tú no revisas esas situaciones, no te das cuenta. Entonces, imagínense esas empresas grandes de miles de trabajadores, ¿cómo focalizas, cómo revisas y cumples esa obligación? Es complicadísimo. Por eso hemos hecho tanto énfasis. Entonces, la primera recomendación que yo les diría es, y principal es, la protección y las medidas de seguridad son en cabeza del empleador, incluso en su lugar de trabajo. Cosa diferente es que las herramientas, por ejemplo, el computador, la silla o la mesa, puedan ser suministradas o en estas circunstancias del empleado o la misma casa, la residencia, pero ojo con la protección. Es la primera recomendación que yo les hago énfasis. Visitemos. Yo sé que algunos dirán, no, es que se está violando la intimidad. No, aquí hay tensiones de derechos, ningún derecho es absoluto y hay un deber de proteger. Entonces, de alguna manera tienes que garantizar el cumplimiento de ese deber. Sería mi primer punto transversal. Mi segundo punto transversal es lo relacionado al riesgo psicosocial. O sea, este tema psicológico es muy silencioso. O sea, la gente cree que todos estamos bien
y resulta que no estamos bien. Y de hecho, ayer salió una columna en El Tiempo como para radicalizar el ejemplo y explicarme mejor sobre, y se llamaba Todos estamos bien. Y resulta que las noticias diarias son violencia intrafamiliar, se ha recrudecido el tema de violaciones a menores, o sea, toda una serie de problemas. Y eso pasa en todo el vecindario. Entonces, eso de que todos estamos bien no es cierto. Entonces yo creo que la segunda recomendación es casi una brigada psicológica para ir y entrar en la cabeza de ese trabajador, de las personas, de ver qué está pasando y tratar de desactivar bombas y estallidos. Entonces mi segundo tema es riesgo psicosocial. No todos estamos bien. Ojo, estamos ante una pandemia. Esto no le toca vivir a muchas generaciones, a todo el mundo. La peor crisis de la humanidad, y a veces lo volvemos paisaje. Eso es como cuando uno, Alfredo, como cuando uno se muda y está construyendo y entonces pone una caja y pone el televisor y después de 2 o 3 meses uno no se acuerda que está la caja hasta que llega el visitante. Entonces dice, oh, tengo que comprar el mueble. Entonces, ojo que realmente no todos estamos bien. Entonces, el tema psicosocial creo que es el tema importante. Y el tercer aporte que quiero hacer es el tema de la vacunación. O sea, independientemente de que estemos en un home office o trabajo presencial, hay que promover, impulsar la vacunación. Entonces, en esa medida, nosotros estábamos en principio diciendo pedagogía, para derruir mitos de que los problemas que trae la vacuna, que el marciano, el no marciano, uno, mostrar los beneficios y en una segunda línea de esa campaña de promoción está el tema de incentivos, estímulos para el que se vacuna. Entonces, eso tú sabes que de pronto la segunda vacuna se dice que tiene efectos secundarios, entonces darle de pronto 1 día, 2 días de permiso o que se puedan acumular con las vacaciones o un incentivo económico. O sea, de todas maneras, definitivamente yo creo que esas cargas son soportables y esas cargas realmente terminan siendo alivios porque un empleado contagiado o que sea más proclive a contagiado, cuánto no es de incapacidad, cuánto no genera. Entonces yo creo que cualquier incentivo termina siendo realmente menor. Y lo otro son cargas negativas para la persona, obviamente sin discriminar. Entonces, que esa es una línea más compleja, más gris, pero hay espacios, yo creo que se puede hacer. Eso depende de la imaginación de las empresas y de la imaginación de nosotros. Por ejemplo, nosotros aquí hicimos un tema de una reunión, porque pues queríamos, dentro del tema del riesgo psicosocial se nos recomendó, vamos a acercarnos, vamos a hacer una reunión con los trabajadores. Entonces se dijo, pues primero era libre, por supuesto. Segundo, con medidas de bioseguridad. Tercero, quien no estuviera vacunado, se entendía que tenía que ir virtual o tenía que asumir a su costa una prueba PCR. Entonces, esa prueba PCR, pues de alguna manera es una carga negativa. Pero Alfredo, yo estoy siendo más atrevido. De hecho, he estado estudiando el asunto porque me apasiona de la vacunación y yo me inclino hoy a decir que debe ser obligatoria. Y en la tensión entre el derecho de la libertad y el tema de salud pública, yo creo que en la ponderación deberíamos hacerla obligatoria. De hecho, leía un artículo sobre el asunto donde hablaban del cinturón de seguridad. En el pasado el cinturón de seguridad no era obligatorio. Los que decían que no era un tema de libertad y decían no, pero es que el único riesgo es el que maneja, porque al otro no le haces. Poco a poco los estados entendieron que había que proteger a ese ciudadano antes de que fuera muy tarde. Y se dijo, todo el mundo lo consagró. ¿En qué país no es obligatorio tener el cinturón de seguridad hoy? Lo mismo debe pasar con la vacuna. Si al principio fue obligatorio la vacunación, el aislamiento, ¿por qué no la vacunación debe ser obligatoria? Entonces yo creo que en esa ponderación hay que hacerle entender a los no abogados que los derechos no son absolutos y deben ponderarse. Aquí está un tema de interés general. Imagínense que no hagamos el tema obligatorio y en un pueblo de México, de Perú, de Colombia deciden no vacunarse. ¿Los vamos a dejar que se mueran? ¿Vamos a dejar que lleguen a la UCI y cuando estén muriendo se denme la vacuna y ya les tenga que decir no, ya es muy tarde? No, hay que proteger al ciudadano y yo creo que en la ponderación del tema hay que encaminar a nuestros pueblos latinos a que sea obligatorio. Yo creo que hasta económicamente pudiera ser interesante que seamos los primeros que lo pongamos obligatorio, porque hasta un tema de turismo pudiéramos generar como se generó en Estados Unidos el turismo de la vacuna. Yo me sentiría más seguro viajando a México si todo el mundo está vacunado que viajando a Hawái cuando no es obligatorio. Entonces yo creo que es un tema interesante para abordar.
Más allá de eso, más allá de la obligatoriedad, que es un tema que ahora que lo voy a plantear a Alfredo, solamente comentar, estuve también leyendo que en los Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Biden, lo que, ustedes corríjame, pareciera que la obligatoriedad pues no está como tal puesta, sin embargo, sí condiciona el acceso y la libertad de movimiento y de ingresar a centros comerciales, a viajar, a las propias empresas, a que la persona tenga su certificado de vacunación completa. Entonces, es un matiz, no tan directo como lo menciona Charles, pero a mí me importa mucho la opinión de Alfredo. En México, como dijo él, en un país con un gobierno de tinte socialista, y sabemos que Latinoamérica de alguna vez está yendo hacia ese lado, como bloque. Entonces, ¿qué opinas tú de eso de la obligatoriedad y la regulación del libre acceso si no está uno vacunado, Alfredo, por favor? Sí, gracias, Néstor. Pues mira, no puedo estar más de acuerdo con lo que señala Charles. Tenemos la responsabilidad precisamente del cuidado del ciudadano en el aspecto más amplio de esto. Y al final también las empresas. En cada país tenemos regulación de seguridad y salud en el trabajo, que el fin último es precisamente proveer a los trabajadores de un ambiente seguro. ¿Y cómo podemos hacerlo si no tenemos la herramienta suficiente, por ejemplo, en materia de vacunación? En México tendríamos el sustento legal para hacer obligatoria la vacunación. La Ley General de Salud en México señala que el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud como la conocemos en México, podría determinarlo y podría dar una orden de obligatoriedad a la vacunación. Entonces, lo único que se necesita es la decisión de la autoridad. Desafortunadamente, nos parece, por lo que hemos venido conociendo en este primer mitad de la administración en México, que creo que eso va a ser muy difícil que lo imponga el gobierno, pero al menos debería de existir este matiz al que tú te referías, Néstor, en donde debería de ser algo que pudiera aplicarse de acuerdo a las medidas de seguridad y salud que requieran las empresas responsables de los sitios a donde acuden las personas. Pueden ser desde sitios públicos, pueden ser los centros de trabajo, pueden ser los centros de atención médica, pero que ellos, conforme a sus políticas, pudieran dar esa atención, pudieran dar incluso el requerimiento de la vacunación. Y si no lo tienen, bueno, lo que sí existe en legislación mexicana es la obligación de los trabajadores de someterse a exámenes médicos para detectar enfermedades contagiosas. Y entonces con esto, la verdad es que las empresas sí podrían llevar a cabo, además de una campaña de difusión, que es exactamente a lo que se refería Charles, de invitar a todo mundo a que se vacune. A quien no quisiera hacerlo, sí se le puede exigir como condicionamiento al empleo e incluso pudiera ser un incumplimiento en materia de rescisión, las pruebas con la periodicidad que fuera necesario para determinar que no cuenta con una enfermedad contagiosa como es la causada por el virus COVID-19. Así es que creo que sí hay herramientas. A mí me gusta más pensar en el tema de la concientización y del convencimiento, pero creo que en aras de mantener un lugar de trabajo también seguro para el resto, esto me encanta esa idea que ahorita explicaba Charles de cómo el interés mayoritario siempre tiene que estar por arriba de mi libertad a quererme vacunar o no, pero al menos hacerlo de una manera que invite y que la gente también se involucre en mantener a su compañero de al lado sano, ¿no? Ahora, yo creo que todos estamos conscientes de que lo primero es la salud, el cuidado de la salud, el cuidado de la salud del trabajador, de sus familias y todo eso. Pero dando un paso más, también vemos que
es necesaria la reactivación económica, es necesario no solamente la reactivación económica de las empresas, sino de los negocios pequeños, de la propia reactivación económica de los hogares, ¿no? Entonces, este tema de la vacunación viene a colación y me da que pensar cuán importante es, porque en la medida en que regresemos al trabajo, de alguna manera, híbrida, presencial o la que sea, pues va a tener un efecto, no sé si colateral, complementario, en una serie de actividades económicas, no solamente para el hogar, sino también para una serie de pequeños negocios y otras economías que están alrededor de este retorno al trabajo. ¿Ustedes coinciden con esto? ¿Qué experiencias han tenido ustedes en Colombia? Charles, por favor, primero, adelante. Sí, sí, no, totalmente coincido contigo, Néstor. Solamente hay que entender un poco la economía de nuestros países. Cuando uno ve la estructura o el tejido empresarial de México, Perú, Colombia, uno entiende que está conformado mayoritariamente por pequeñas empresas y por mucha informalidad. O sea, ¿dónde está el empleo? Mayoritariamente informal. ¿Y quiénes son esos informales y quiénes son esas pequeñas empresas? Son los que venden tintos en la calle, el taxista, toda una economía paralela que hay en relación a las grandes empresas que son la minoría, que por supuesto generan un importante empleo, pero realmente son una minoría. Entonces, si uno entiende que el tejido empresarial y lo que genera mayoritariamente empleo son los informales, la pequeña empresa, es donde está el sustento diario, debe entender que uno debe irradiar un poco en la economía a todos esos sectores para que la reactivación sea más equilibrada. Y en últimas termina beneficiando también al grande empresario, porque esas empresas grandes de cementos, de alimentos, ¿quiénes les compran? Por supuesto, que toda la economía. Y si mayoritariamente son esos pequeños, hay que llevarle bienestar. Entonces, por supuesto que sí. Y traigo ejemplos ya de economías más desarrolladas. Por ejemplo, en Estados Unidos, ciudades como Nueva York, donde el tema de la movilidad en el trabajo genera empleos, por ejemplo, la lavandería que queda en la esquina de la oficina, el metro, por ejemplo, se decía que el metro tenía ingresos de 17 millones de dólares y pasó a 4. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que toca subsidiarlo. Y vamos a perder el sistema masivo de transporte público. Por supuesto que no. Entonces, miren todos los huecos que se van generando en la economía, en el transporte, en el café de la esquina, que realmente hay que reactivar. Yo creo. De hecho, aquí en Colombia nosotros somos promotores del trabajo presencial, entendiéndolo por lo menos como medida coyuntural. Entendemos que el trabajo remoto en casa llegó para quedarse, o sea, nos adelantamos por la pandemia y va a predominar en el presente y en el futuro. Pero también hay que entender que en esta coyuntura hay que un poco tratar de buscar la presencialidad para irradiar más la economía y de alguna manera el crecimiento sea un poco más equilibrado, más parejo y tratar de generar bienestar a esos sectores que han sido realmente más afectados. Gracias, Charles. ¿Y cómo lo ve México en ese sentido? Porque México, no solamente Ciudad de México, hay muchas ciudades grandes e importantes dentro de la población, dentro de la República Mexicana, en donde hay muchísimos comercios medianos y pequeños. ¿Cómo están afectándose ellos con respecto a este retorno al trabajo? Alfredo, por favor. Sí, gracias, Néstor. México, insisto, que es un país muy, muy grande y por eso yo creo que tenemos también una pulverización del empleo tremenda, porque en una población de más de 120 millones de habitantes, cuando sabes tú que la cifra de empleo es que 8 de cada 10 empleos los da la micro, pequeña y mediana empresa, te das cuenta que ese es exactamente el foco que debería de existir. Las grandes empresas, bueno, pues claro que han sido afectadas, pero son las que mejor van a salir adelante de todas estas, de toda esta situación y todos estos retos. En donde debería de estar verdaderamente el foco es
en esos generadores del resto de los empleos, la gran mayoría de los empleos en México, en donde los recursos, el acceso a asesoría y asistencia para este regreso, pues en muchas ocasiones es prácticamente nulo, o incluso lo que hemos visto, están en plena desaparición. En la última encuesta en México se detectó que hay más de 2 millones de pequeñas empresas que simplemente han desaparecido. Y con eso, todos esos empleos. Tenemos además un grave problema de informalidad, probablemente similar al de otros países latinoamericanos. Sin embargo, sí tenemos en México, desafortunadamente, todavía una diferencia mayor. Este que le han llamado el trabajo atípico, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en México el porcentaje de este trabajo atípico es 26.8%, que es prácticamente el doble del promedio de los países que pertenecen a la OCDE, que es de 14.2. Es decir, en México tenemos un problema todavía mucho mayor con la informalidad y el autoempleo, en donde todos estos micro lugares en donde la gente se emplea, que es comida en la calle, como decía Charles, el taxista, el que vende a lo mejor de puerta en puerta, no tiene cobertura de seguridad social, desde luego no contribuye tampoco con impuestos y lógicamente no es parte de una economía formal que es la que finalmente logra los recursos para la generación de empleos. Entonces, desde hace muchos años, este definitivamente no es un tema exclusivo de esta administración, pero desde hace muchos años se ha dicho que si no se ataca esa generación de oportunidades para todo ese sector, pues simple y sencillamente vamos a continuar teniendo solamente un pequeño sector de la población que es el que tiene que pagar, por ejemplo, para la cobertura médica universal que siempre se ha buscado en México. Así es que este retorno a la actividad económica creo que va a quedar sumamente afectado, o desde luego va a ser un fracaso si no se atiende el tema de la informalidad y del microempresario, que es el que en este momento se está debatiendo entre pagar la renta de su local o pagar el salario a las personas, y créanme que lo último que tiene en la mente es cuáles son las medidas sanitarias que puede establecer para él o sus 2 o 3 empleados, ¿no? Yo creo que coincidiremos de que la vacunación, cuanto más gente vacunada esté, va a ser mejor. Las medidas sanitarias que sabemos, y coincidiremos que la economía informal no la vamos a resolver en estos momentos, ¿no? La informalidad de nuestras economías, de nuestros países, existió y existe y seguramente existirá por buen tiempo más, ¿no? Lamentablemente. Sin embargo, el ciudadano de a pie al que ustedes están recibiendo está sufriendo. Los hogares están sufriendo porque han visto menoscabados sus ingresos de una manera brutal. Entonces, esta reactivación es importante y fundamental para muchos. Algunos es cuestión de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes visualizan, cómo ustedes vislumbran esta reactivación? Porque volver a lo anterior, a la prepandemia, sería más de lo mismo. O sea, volver otra vez a lo que siempre hemos hecho, ¿no? ¿Qué aprendizajes ustedes han podido observar en la sociedad, más allá de la sensibilidad humana, que es importante, pero a nivel de negocios, a nivel de economías, a nivel de empresas? ¿Qué aprendizajes han podido ver ahora que ya estamos muchos avanzando en el retorno de los trabajadores, con toda la variedad que ustedes han dicho, para que no volvamos a ser los mismos de antes? Yo creo que algunas lecciones habremos aprendido,
como empresas, como trabajadores, como sistemas de trabajo, ¿no? Como Estado, como legisladores, en fin, de muchas aristas. ¿Qué reflexión les causa a ustedes esta situación 2021? ¿Mm? Pregunta compleja. No, pero bueno, reflexiones. La primera que me viene a la mente, creo que el sector empresarial debe ser más protagonista de la realidad. A veces se le acusa hasta incluso temerariamente de responsabilidades que realmente no tienen. El sector empresarial es muy importante, sobre todo en la economía de nuestros países. Por ejemplo, aquí en Colombia lo que ha hecho en esta pandemia realmente es asombroso. Nosotros, por ejemplo, por medio de los gremios compramos 2.500.000 de vacunas, de doble dosis, asumiendo ese costo, que es casi el 25% de la población formal. En Colombia somos 50 millones de habitantes aproximadamente. Para que entendamos un poco la realidad, 10 millones son formales aproximadamente, de 22, de 21, 22 que tienen trabajo. En los mejores momentos estuvimos en 22 millones de trabajos, con una alta tasa de informalidad parecida a la de México, superior al 50%. Alfredo, entonces imagínate, de 10 millones, las empresas grandes y medianas y pequeñas compraron 2.500.000 de dosis que ya se aplicaron, y por eso ya estamos hoy en los 20, hasta los 20 años. Entonces, de alguna manera yo creo que el sector empresarial debe de alguna manera mostrar lo que hace, los espacios que llena, y debe seguir haciéndolo. O sea, debe ser una barrera natural frente a estos temas populistas que se ven en el mundo entero, con mayor influencia en tiempos recientes en América Latina, pero tiene que ser una barrera natural, porque llenamos demasiados espacios en seguridad, en salud y ahora en esta pandemia. Entonces, esa es la primera reflexión que yo tendría, es ser más activos, y de alguna manera no es ser exhibicionistas ni nada, sino mostrar un poco lo que hace y lo que genera. Sería mi principal reflexión. Segunda reflexión es, yo creo que la mejor ayuda al ingreso de los hogares, a todo, es generar empleo. Generar trabajo es el mejor subsidio que uno puede tener. Entonces, los gobiernos se tienen que enfocar en generar empleo, así como fue la agenda del día después de pospandemia por la grave caída. Yo creo que eso debe seguir esa misma tendencia. O sea, generar empleo me parece que es el mejor subsidio que pueda haber. Sería mi segunda reflexión. Y una tercera, así, generalmente, no sé cómo es el tema exactamente en México, ahorita Alfredo me ayudará, pero lo que entiendo es que en América Latina en general las remuneraciones están muy divididas. Está el ingreso, que es el salario, pero por ejemplo aquí en Colombia hay primas semestrales, cesantías anuales, y la prima es el 8% de la nómina y la cesantía es el 8%. Es decir, tenemos un 16% que se le paga diferido al trabajador. Yo creo que debemos pasar a los sistemas donde se acumulan esos ingresos y se pagan mensualmente. Yo creo que eso ayudaría primero a mejorar los ingresos de los hogares, reactivaría el consumo, su capacidad crediticia, etcétera, etcétera. Aparte de eso, yo creo que ayudaría también a la informalidad de nuestros países, porque una de las cosas que uno a veces es informal porque te tienes que liquidar una prima en junio, otra en diciembre, tal cosa. Cambio, si todo está en la remuneración, un tipo algo así como la hora americana, pago esta hora y aquí tienes. Y lo otro es la seguridad social. Ojo, no me refiero a los parafiscales ni a las vacaciones, sino a una cantidad de arandelas que se agregan en el régimen de pagos diferidos que yo creo que se deben incorporar. Eso le daría beneficio a la informalidad, le daría beneficio a la practicidad del régimen laboral y ayudaría mucho. De hecho, aquí en Colombia hubo un ejemplo similar, no sé si en México sucede igual, que fue el salario, le denominamos salario integral. Eso fue en 1990. Donde dijimos que los empleados de altos ingresos, más de 10 salarios mínimos, se podían incluir esas cesantías y esas primas en una sola remuneración. Lo que yo estoy proponiendo, y de hecho ya la Andy lo dice aquí, que es el gremio más importante empresarial, que también se pueda pactar en los de menores ingresos, un solo ingreso que incluya todas estas cosas. Yo creo que eso es importante. Y bueno, y la ñapa, el tema de jornadas, permitir ampliar las jornadas y menos días laborales. Yo creo que uno puede ampliar. Antes teníamos el mito de 8 horas diarias, llegábamos a 10. En la pandemia se permitió trabajar hasta 12 horas diarias
y 4 días a la semana. Y no fue muy bien. Eso se veía mucho en el sector minero, donde agrupaban en Colombia los días. Eran 7 días seguidos y 7 días de descanso. No se veía en las jornadas normales. Ya aquí se permitió por una ley en la coyuntura. Me parece que es algo de rescatar. Gracias, Charles. Muy interesante. Alfredo, por favor, tu opinión. Gracias, sí, realmente interesante lo que ha sucedido en Colombia, Charles. La verdad es que creo que podemos aprender mucho de eso. En México todavía seguimos teniendo este gran concepto del salario integrado en el cual entran, hombre, primas y una serie de compensaciones. Incluso la ley habla de prestaciones en especie y entonces de repente hay quien sume el automóvil o la computadora o el check-up anual. Entonces, creo que estamos hablando exactamente de eso, de cómo damos un mayor flujo que haga que la economía reactive en beneficios que de todas maneras está recibiendo el trabajador, pero que al momento de monetizarlos y hacerlos de manera periódica, creo que le podríamos dar ese impulso. A mí me parece una magnífica idea que creo que podríamos en México empezar a explorarla. Sí creo que tenemos un tema de no utilización inteligente de los recursos en este momento. Claro que debería de existir una combinación de gran esfuerzo entre el sector privado y el sector público. El sector privado, al menos nos gustaría que esta administración dejara de verlo como el empleador, explotador, que no quiere dar ningún pedazo de las utilidades a los trabajadores, sino que se ve a alguien que realmente está tratando de dar empleos dignos en este concepto que habla la Organización Internacional del Trabajo, que es un trabajo remunerado con cobertura de seguridad social, con regulación de seguridad y higiene. Y que todo esto, en esa combinación, se pueda lograr precisamente para la generación de mayores y mejores empleos. Algo que ha sido muy criticado actualmente en México es que hay grandes recursos. Estoy hablándoles de miles de millones de dólares en grandes proyectos, ¿no? En un tren que va a recorrer toda la parte sureste de México y que solamente su construcción está tomando muchísimo dinero. En la construcción de un aeropuerto para la Ciudad de México, en una base militar que está tomando muchísimo dinero. En la construcción de una refinería bajo una política de seguir pensando en el petróleo y no en energías renovables, está tomando muchísimo dinero. Y todos esos recursos, la verdad es que podrían ser empleados de mucha mejor manera. Pero ahí también creo que coincido totalmente con Charles en donde el sector privado tiene que ser mucho más vocal y tiene que ser mucho más agresivo en sus políticas para poder buscar mejores formas de adaptación a esta nueva realidad y de buscar esas formas que las propias empresas aprovechen, porque estoy convencido que la pandemia nos está obligando a tener regulación que interna en las empresas que antes no teníamos y que nos va a ayudar. La digitalización del trabajo creo que va a ayudar también muchísimo. Los sistemas híbridos creo que van a ayudar muchísimo, pero nos hace falta también, desde luego, el componente gubernamental que también le dé cauce a todo esto, porque si no es un esfuerzo en donde, insisto, lo podrán llevar a cabo, pero ese sector muy pequeño en México, que son las empresas que dan los mejores empleos, pero desde luego no la mayoría de los empleos, ¿no? Y me lleva a pensar lo que ustedes están comentando, Charles, Alfredo, no solamente el rol del Estado, que ustedes lo están comentando, sino me lleva a pensar, ¿y qué pasa con las empresas, con los gremios empresariales? Porque de alguna manera u otra, también, y poniéndonos un ratito en el lugar de las empresas, los costos operativos pues se han visto afectados por una razón u otra, eh, ya sea por defecto del Estado, ya sea por la necesidad de la pandemia, ha habido una variación importante en los costos empresariales. Esto también, me imagino, ha sucedido
en todas las empresas y afectan la rentabilidad de la empresa, afecta la generación de más empleo. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo ven, lo palpan en sus países o es una situación distinta el efecto que tienen los costos con la generación de empleo? Sí, Sí, no, pues, sí, Alfredo. Perdón. gracias, Charles. Definitivamente lo ha habido en México. Creo que ha habido un incremento muy importante en los costos. Hay, en algunos casos, por algunos aspectos que eran pendientes de México, que creo que nos estamos tratando de poner al corriente. No era posible que México, con una economía del tamaño de la economía mexicana, estuviera por debajo de tantos otros países con economías menores en términos de rangos salariales. Entonces, bueno, hemos tenido ahorita una política de incrementos a los salarios mínimos sumamente agresiva. Durante los últimos 3 años, los incrementos han sido en un promedio de aproximadamente 18% y se está anunciando para este siguiente año, para 2022, un incremento aproximadamente entre el 20 y 21%. Esto definitivamente aumenta los costos de las empresas. Claro, era necesario hacerlo, sí, pero al final es algo que impacta los negocios. Tenemos regulación que ahora impone a los patrones con trabajadores trabajando a distancia en el teletrabajo que paguen por el internet y la luz de cada uno de sus trabajadores. Claro, sí, es necesario, es justo, es lo correcto, pero son costos adicionales. Tenemos una legislación nueva que está tratando de combatir el outsourcing que hacía que se evitara el pago de prestaciones y de seguridad social y demás. Y bueno, con esto, esta nueva regulación ha afectado a todas las empresas en México contratando proveedores o contratando outsourcing. Claro, se va a ayudar en este aspecto, pero se están incrementando tremendamente los costos. Entonces, creo que estamos ante una situación en donde podemos estar corrigiendo cosas que debimos de haber hecho, pero lo estamos haciendo en el peor momento posible, que, insisto, no es que alguien tenga la culpa, simplemente así son las condiciones, es la pandemia, es la peor crisis económica que decía Charles a nivel mundial, y bueno, y tenemos además estos costos adicionales. Creo que con todo eso, la supervivencia de los negocios de veras es algo digno de también reconocerse en cada uno de nuestros países. Yo creo que coincidimos que la generación de empleo es una responsabilidad de todos, absolutamente de todos. No hay ningún elemento de la economía y de la vida social de los países nuestros que esté fuera de esta responsabilidad. Estado, gremios, empresa, ciudadano, trabajador, empleador pequeño, mediano, informal, formal. Creo que todos nos queda claro, por lo que ustedes comentan, que todos tenemos un rol en esto. Y aquí hay un comentario, pregunta muy interesante, que quiero leérselos a ustedes, porque sabemos, por ejemplo, que en México, pues, la reforma laboral y sindical ya tienen unos 2, 3 años, muy interesante, por cierto. En Colombia ese tema también es un tema muy, muy, muy importante. Y acá nos dice, ¿no? Un tema que se refirió Charles en su momento, pero creo que a los dos les voy a pedir su comentario. El tema de los riesgos psicosociales se vuelve cada vez más complejo, especialmente por las circunstancias que los trabajadores sufren en medio del confinamiento, duelos y enfermedades de la pandemia. ¿Qué riesgo puede esto representar en materia colectiva, más allá de la responsabilidad de las empresas? ¿Ven ustedes que puede ser usado como bandera de presión por parte de los sindicatos? Sí, Charles. sí, gracias. No, sí, o sea, me lo imagino que puede ser eh, algo de las peticiones o pretensiones del presente y del futuro. De alguna manera fortalecer los sistemas de gestión tendientes a ese riesgo. O sea, que lo enfrenten, que psicólogos que apoyen frente al tema. Es como me lo imagino que lo pueden manejar los sindicatos. Es como todo también este tema de la virtualidad. Ya en los pliegos de peticiones vamos a ver temas de conectividad, temas de internet, donde haya espacios
adicionales a lo que ha previsto el legislador, como muy bien lo dijo Alfredo, el auxilio de conectividad que se ha autorizado en diferentes regímenes en América Latina. Pero donde haya espacio, yo creo que ese espacio, por supuesto, va a ser llenado por el sindicato, y me imagino que por esta nueva realidad, en el tema de la virtualidad, en el tema de conectividad, van a haber peticiones, y por supuesto en este tema de riesgo psicosocial van a haber reclamaciones. Y otra línea de acción que me imagino aquí rápidamente es el tema de demandas, reclamaciones de algunos trabajadores por incumplir el empleador ese deber de cuidado que yo hablaba en la primera respuesta, cuando lo incumplimos. Entonces es donde veo yo el espacio que va a presentarse, y yo creería que nosotros como empresarios debemos ser el mejor sindicato que exista, y antes de que nos los pidan debemos llenarlo. Gracias, Charles. Alfredo, por favor. Gracias. Sí, esta reforma que tuvimos en 2019 es una reforma que cambia totalmente el modelo de relaciones laborales. En México tuvimos años, incluso décadas, de lo que llamamos paz laboral, pero pues en realidad lo que se dio fue una disminución, casi desaparición de la actividad sindical en México. Claro, habían sectores que se mantuvieron activos y muy bien representados, sector automotriz, sector minero, pero habían muchos otros sectores en donde la actividad sindical se redujo mucho, las negociaciones se daban únicamente entre empresa y líder sindical, sin mucho involucramiento de la base de los trabajadores, y hoy nos lleva a que todo esto tenga que pasar por la decisión de los trabajadores. Hoy el trabajador sindicalizado en México debería de ser el centro de atención, porque las decisiones más importantes van a tener que pasar por una votación personal, libre, secreta y directa de los trabajadores para la negociación de sus contratos colectivos, para legitimar sus contratos colectivos o a sus sindicatos. Y entonces, bueno, pues esto le va a dar definitivamente un auge a la actividad sindical y a la multiplicación de sindicatos. Es clara la política pública actual de otorgar muchos más registros de los que antes se daban a sindicatos nuevos, a promover la sindicalización en México, que también cayó en un porcentaje tremendo, y en tratar de dar mucha comunicación, que esto es algo que a veces en las empresas ha preocupado, porque se quiere dar mucha comunicación a los trabajadores sobre los beneficios de sindicalizarse. Y además, pues no solamente esto lo tenemos en México, tenemos a nuestro querido vecino del norte, que a través del Tratado de Libre Comercio que tiene México también con Canadá y Estados Unidos, hay un recurso enorme de dinero que ha destinado Estados Unidos para dar a conocer precisamente estos cambios legislativos en México, yendo directamente al punto en donde los trabajadores despierten esa conciencia de la colectividad, del tema de agremiarse y de poder tener un representante. Esto, bueno, pues requiere que las empresas también transformen sus áreas de recursos humanos y de relaciones laborales y creen esos modelos en donde lo que dice Charles es exactamente lo que debe de ser. Antes de que venga a tocarme la puerta el sindicato, yo debo de conocer cuáles son las necesidades, las preocupaciones de mis trabajadores y la manera en cómo lo voy a resolver, para que entonces ya me dedique únicamente a una negociación de mejora salarial con los sindicatos, pero no en una relación de confrontación. Esto definitivamente es otro elemento que pone a prueba a las empresas y sobre todo a las dirigencias, a los liderazgos dentro de las empresas, porque hay que combinar esta situación. Los sindicatos en México todavía no, pero estoy seguro que van a empezar a sofisticarse en esos aspectos que señalas, Néstor, como son riesgos psicosociales, como es el tema del estrés laboral, como es el tema del acoso laboral, del famoso burnout, y muchos otros aspectos que a lo mejor todavía no están en la agenda, pero necesariamente van a llegar y los vamos a tener que atender, ¿no? Seguramente, y para ir cerrando la conversación, seguramente la libertad
de la sindicalización o a la sindicalización va a ser ya es una tendencia clara en los países latinoamericanos, ¿no? No solamente en México, bueno, Charles nos ampliará al respecto, aquí en Perú también, es claro eso. Entonces, mirando el tema de la necesaria reactivación y la generación de empleo, los sindicatos hoy en día, sabemos, puede ser por empresa, por gremio, por industria, una serie de distintas formas sindicales. ¿De qué manera el rol del sindicalismo latinoamericano tiene un papel importante en eso de la generación de empleo, ¿no? No solamente dentro de una empresa, sino a nivel industria o sector? ¿Qué opinan ustedes al respecto en sus países? No, yo pienso que dentro del deber ser, definitivamente las organizaciones sindicales han jugado un rol importante en el mundo laboral, mundo social y político. Gracias a esas luchas sindicales debemos muchas conquistas, seguridad social, muchas cosas de hoy que son para todo el mundo. Entonces, definitivamente es un actor muy, 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 muy importante. Lo que sucede en Colombia es un tema atípico. Yo creo que en ninguna parte de Latinoamérica existe. Es que aquí el sistema se sustentaba, como ustedes lo decían, en el tema de sindicato de empresa, industria, gremio, como en la mayor parte de América Latina, pero se sustentaba en un pilar que era la prohibición de coexistencia de sindicatos dentro de una misma empresa o la prohibición de multiafiliación. Y había una importancia a lo que sale en la Constitución de la OIT, que es el tema de la representación del sindicato mayoritario. Si tienes un sindicato más representativo, ¿por qué permitirle a los chiquitos que vengan aquí a desordenar el mundo sindical? Y eso tiene un sustento en la OIT, si no mal recuerdo, en su misma Constitución, artículo 5, parágrafo 3, habla del sindicato más representativo. Allá no van, a la OIT no van los chiquitos, van los grandes, las confederaciones de cada país. Por representatividad, lógicamente, y los gremios grandes también. Entonces, pero aquí en Colombia se volvió un desorden, porque quitaron de la Constitución, por supuestamente violaba el derecho de asociación y autonomía e independencia, quitaron la restricción de que uno se pudiera multiafiliar. Entonces, hoy en Colombia, en una empresa pueden haber 10 sindicatos, 20 sindicatos, y cada uno puede presentar pliego, sea mayoritario o no sea mayoritario. Y si es mayoritario, tampoco me importa. Entonces, esta persona salta del sindicato A al B, al C, D, y eso es un carrusel de pliegos y cosas. Entonces, ha generado un desorden. De hecho, la OCDE en el informe hablaba de que aquí hay unas relaciones traumáticas entre el sector industrial y el sector sindical. También determinaba que esa supuesta protección al sindicalismo ha generado es la atomización de sindicatos. O sea, aquí se han multiplicado los sindicatos, más no la afiliación. La afiliación sigue igual. Se han multiplicado los acuerdos colectivos, pero la cobertura sigue igual. Es decir, no era el camino. Y de hecho, yo soy un gran crítico de esas providencias de la Constitución, porque cuando uno va al mundo internacional del trabajo se da cuenta de que es un principio válido de la representatividad. O sea, en nuestros países democráticos, imagínense que gana alguien la presidencia y después el otro viene a hacer otra cosa. O sea, esta es la democracia. Y todo derecho está sujeto a unos límites. Y dentro de esos están los principios democráticos y orden legal. La autonomía y la independencia no puede ser algo sin límite. Entonces, aquí actualmente hay un desorden. O sea, como les digo, o sea, multiafiliación, pliegos, esto es un desorden. Yo lo que uno leía de México es que pues criticaban porque pues de pronto se extendía mucho el tema de la representatividad y cambiar de un sindicato a otro era como que muy difícil. Pero aquí en Colombia eso ya el tema es multiafiliación, multipliegos, multiconvenciones y un abuso de los derechos impresionante, que no le hace bien a las relaciones sindicales y empresariales. Yo creo que Colombia debe tratar de promover cómo cambiamos ese sistema, cómo volvemos al tema de la representatividad o del sindicato representativo y cómo buscamos relaciones más maduras.
por supuesto, habrá que aprender mucho, tanto el sector empresarial como el sector sindical. Pero yo creo que el camino es ir hacia la madurez en este tipo de relaciones. Gracias, Charles. Sí, en México creo que estamos todavía en un momento previo al colombiano, Charles, porque nosotros nos resistimos durante 60 años a la ratificación del Convenio 98 sobre contratación colectiva de la Organización Internacional del Trabajo, porque precisamente lo que da es una amplitud a este derecho de libertad de asociación tan amplio que lo que se temía era que se pudiera dar precisamente eso, la atomización o pulverización del sector sindical sin que al final realmente atendieran las necesidades de los trabajadores. Y que se perdiera, digamos, esta tradición democrática que se ha tenido en donde el sindicato que cuenta con la mayoría de la representación dentro de un centro de trabajo es el titular de un contrato colectivo y es el que puede negociar con el patrón. Hoy en México tenemos al menos la posibilidad, todavía no se ha dado y estamos apenas experimentando con estas nuevas reglas, pero se da la posibilidad de que sí existan contratos colectivos diferentes dentro de la misma empresa, siempre que aglutinen a diferentes tipos de trabajadores. Digamos que la regla que sí mantuvimos y que creo que nos va a ayudar es que para un mismo tipo de trabajador, el sindicato mayoritario, ese es el único que puede negociar. Pero hoy se ha abierto tanto el derecho a la libertad de asociación que incluso no hay límites. Los que nosotros conocíamos como los trabajadores de confianza, que siempre estaban impedidos de pertenecer al mismo sindicato que el resto de los trabajadores, hoy pueden formar sus propios sindicatos, afiliarse a otros sindicatos, y ahí es en donde podríamos empezar a tener la multinegociación. Un aspecto que, insisto, aún no se ve en México. Creemos que ahí están las bases para que pudiéramos experimentarlo a futuro. Y a tu pregunta, Néstor, me parece que no deberíamos de descansar ni de tener como un elemento, yo diría, básico al sindicato como parte de un plan de reactivación o de generación de negocios o de ampliación de la plantilla laboral. Me parece que los sindicatos, al menos en la experiencia mexicana, no han alcanzado ese grado de madurez en donde pudieran convertirse precisamente en promotores de nuevos trabajos, de nuevas maneras de eficiencia. Hay desde luego casos aislados que sí, pero creo que todavía nos hace falta recorrer un camino en ese sentido. Lo que hace falta muchísimo en las empresas es la educación, el entrenamiento, el llevar al campo lo que ahora ya estamos viviendo, que es una negociación y una actividad muy dinámica en temas de negociación sindical. Tenemos grandes ejecutivos en México de recursos humanos, pero que no han tenido la experiencia ni tampoco la necesidad probablemente de la negociación colectiva, y esto se está convirtiendo en un aspecto esencial. La manera en cómo se está transformando esto requiere un nuevo modelo. Y el nuevo modelo viene precisamente con, digamos, todo lo que venimos arrastrando en los últimos 2 años, por lo que no va a haber tampoco mucho tiempo para reaccionar. Así es que algo que nosotros lo hemos venido diciendo, no solamente desde el ámbito de nuestro desarrollo profesional, sino en las distintas organizaciones en las que participamos, es esto, el llevar el mensaje a las empresas que hay que profesionalizar esas posiciones dentro de las empresas. Hay que llevar a algunas posiciones a que se involucren mucho más en los objetivos de las empresas, pero con este componente en donde la negociación sindical se va a convertir en parte del modelo de negocio de las empresas, ¿no? Para cerrar, ahora sí, para cerrar una reflexión final, cortita, una reflexión final
desde la realidad nacional de cada uno, para efectos de la generación del empleo. ¿Cuál debe ser el próximo paso desde la realidad nacional para que nuestros países puedan pensar en la reactivación y puedan pensar en darles a esa gente formal, informal, el pequeño negocio, la pequeña empresa, el empleado de a pie, el que vende el tinto, el que vende la torta? ¿Cuál debe ser el próximo paso que nuestros países deben de tener enfrente? Tal vez si empiezo yo, Néstor, Charles, creo que en México vamos a requerir de, lógicamente, ser activos desde el sector privado en la exigencia del sector público y tal vez más que exigencia en buscar las áreas de oportunidad o los círculos de incidencia en donde se pueda aportar. No va a ser sencillo por las características que tenemos actualmente en el país, pero creo que sí debemos de seguir insistiendo todas las organizaciones empresariales en México de buscar esos espacios de diálogo con el gobierno y buscar soluciones conjuntas. Sin embargo, creo que no debería de ser la única. Creo que las empresas deben de generar sus propios modelos y sus propios planes de crecimiento sin esperar realmente mucho más. Creo que en eso las áreas de recursos humanos deben de estar involucradas totalmente, más que en cualquier otra época. El capital humano tiene que ser el elemento de sacar adelante los negocios en situaciones de esta complejidad. Y creo que después esto, cuando lo terminamos aterrizando a cada uno de nosotros, pues creo que también requiere de la gran creatividad y fortaleza que creo que tenemos los latinoamericanos. O sea, creo que como pocas regiones del mundo hemos estado entre guerrillas, crisis económicas, gobiernos socialistas, y al final siempre hemos encontrado maneras. Somos una región que estamos acostumbrados a la crisis y también a la generación del cambio. Entonces, bueno, cada uno de nosotros nos toca sacar esa creatividad y esa fortaleza para ponerla en aras de el crecimiento. Y el crecimiento, pues traducido a los empleos, que al final es lo único que puede dar ese beneficio o ese bienestar a la población. Gracias, Alfredo. Charles, por favor. Sí, no, yo pienso que el gran mensaje que pudiera dar es que seamos parte de las soluciones. O sea, ser parte de las soluciones. No esperar que las soluciones solo vengan, sino estar con ellas, crearlas, construirlas. Y ahí coincido mucho con lo que decía Alfredo, que es algo similar a esto, ser parte de las soluciones. Entonces, cuando tú eres parte de las soluciones, tú criticas, tú cuestionas, obviamente dentro de un diálogo respetuoso al sector público o a los sectores, criticas. Alfredo antes decía el tema de las inversiones, para qué hacer ese tren si de pronto hay otras inversiones más importantes. Tratar de ser parte, o sea, no dejar que el tema solo fluya, porque cuando solo fluya, el tema después se puede volver tan complicado que no hay un no retorno. Ejemplo, Venezuela, respetuosamente. ¿Qué hicieron los empresarios allá? Hay empresarios muy valiosos, hay gestiones humanas muy valiosas, trabajadores, personas muy valiosas. ¿Por qué se llegó hasta allá? Ahora vemos los talibanes, o sea, los vemos huir. Yo digo, ¿qué esos que huían, qué hicieron? ¿Qué hicieron para enfrentar? Entonces, obviamente son ejemplos radicales para hacer. Nuestra realidad pues no es la de los talibanes. De pronto la de Venezuela o cualquier país sí pudiera estar más cerca, aunque nos veamos muy lejos, pero los líderes mesiánicos siempre han estado aquí en Latinoamérica. Entonces, ojo, ¿qué hacer? O sea, ser parte de las soluciones creo yo que el tema. Y ahí, por ejemplo, un ejemplo, ahora que estamos en una asociación o estamos con líderes de gestión humana, por ejemplo, ¿por qué de pronto dentro de las asociaciones o los líderes de gestión humana no ideamos crear en nuestras empresas un mínimo de derechos y estandarizamos? Y entonces contratamos un tema y un riesgo psicosocial. Y el tema del riesgo psicosocial, vamos a contratar un psicólogo que nos dé unos estándares para todos y de alguna manera se permean a los pequeños. A eso me refiero, a ser parte de las soluciones,
con sensibilidad, con solidaridad, con trabajo y con unión. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Charles. Realmente un placer, un gusto tremendo, un honor haber podido estar como moderador el día de hoy con ustedes dos. Tremendos aprendizajes, tremendas opiniones, tremendos consejos de la realidad de cada uno de los países y de Latinoamérica. Estoy seguro que todos los participantes se llevan una serie de ideas, una serie de propuestas que vamos a meditar con nuestras empresas, nuestros negocios. Yo he anotado casi 2 hojas completas de cosas que ustedes han tenido sabiamente compartir con nosotros. Muchas gracias. En nombre del Centro de Excelencia en Gestión Humana, el CEG, más que satisfecho con el aporte y el apoyo del doctor Alfredo Kupfer y el doctor Charles Chapman, México y Colombia presentes. No será la primera ni la última, estaremos seguramente siguiendo. Y a los participantes del día de hoy, gracias por acompañarnos, estaremos en contacto y seguiremos pues avanzando en varios temas que nos preocupan de la realidad latinoamericana. Muy amables, que tengan todos muy buen día. Muchas gracias, Charles, muchas gracias, Alfredo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos y muy buen día. Muchas gracias con todos, hasta luego, que estén muy bien.